Miguel Seara Hatton, economista, profesor, catedrático universitario, está con nosotros. Vamos a hablar de economía y de política, porque también él tiene responsabilidades políticas. Saludos, bienvenidos, buenos días. Placer. Mire el 18, ya entramos en el 18, antes de llegar el año, se formuló presupuesto, hubo muchas evaluaciones, entramos de lleno. ¿Cómo pinta todo esto? Luego, no sé si se podría tomar en cuenta en ese contexto los datos que dio la Dirección de Impuestos Internos, de un aumento récord de recaudaciones. Alguna gente ya comienza a decir que no sería necesario un pacto fiscal, que parece que nunca se va a firmar, a partir de estas mejorías de recaudación. Como que esas mejorías podrían ocurrir y evitarnos nuevas cargas. Mira, en la República Dominicana desde el año 2000 a 2017 ha habido alrededor de unas 17 o 18 ajustes tributarios, medidas que iban dirigidas a mejorar la captación de ingresos de parte del Estado. En esos años, la presión tributaria se ha mantenido prácticamente constante. Ha subido al inicio de la medida y luego vuelve a mantenerse alrededor entre 13 y 14%, más bien 13% del Producto Interno Bruto. Lo que te quiere decir que por el lado de la captación, las nuevas figuras impositivas han fracasado. Ahora se intentó algo nuevo, que yo creo que ha sido bastante eficiente, que es mejorar la eficiencia en la captación de impuestos. Había una serie de figuras impositivas que no se aplicaban plenamente o que permitían algunas salidas, que eso se ha ido resolviendo. Pero indudablemente, eso lo más que te puede dar, como mucho, es 1% del producto. Y eso significa, eso son casi 40.000, 39.000, 38.000 millones de pesos, más o menos. Y eso no es suficiente para las necesidades que tiene el Estado y el desarrollo. El desarrollo necesita financiamiento, eso es cierto. El gran problema del país no está por el lado de los ingresos. Bueno, hay un problema del lado de los ingresos. El problema es que no hay una legitimidad, aunque sí la legalidad, por supuesto, para cobrar más impuestos, por la calidad del gasto público. Y lo primero que deben hacer las autoridades es mejorar la calidad del gasto público. Esto es traducción. Traducción quiere decir que si yo gasto 1.000 pesos en un funcionario, digamos, en una oficina, en una botella o en una oficina en Nueva York, de Naciones Unidas, un diplomático, coger esos mismos 1.000 pesos y gastarlo en un trabajador que esté limpiando canales. Porque el que limpia los canales va a tener varios impactos. Va a mejorar la agricultura, qué sé yo, así que estoy diciendo en la línea noroeste, por ejemplo, va a limpiar los canales, va a facilitar que el agua llegue, va a evitar las inundaciones. Entonces lo que hay que mejorar en este momento es la calidad del gasto. Hay mediciones ya, digamos, hechas desde afuera, y esas mediciones sitúan alrededor de 2 a 3% del producto, simplemente mejorando la calidad del gasto. Oxfam hizo una medición que le daba 2.5 millones, el 2.5% del producto, que era aproximadamente 90.000 millones de dólares. De pesos. Eliminando instituciones. Reordenando. Porque el punto no es, o sea, vas a mantener el mismo nivel de gasto. No se va a bajar el nivel de gasto. Lo único que tú tienes que hacer es reestructurar el nivel de gasto y gastar, por ejemplo, si tenemos una necesidad de los hospitales, y lo sabemos que hay 30, 40 hospitales que no están funcionando, ¿no? Porque no hay recursos para terminar las obras, pues no, entonces es una prioridad. Si tú le mejoras la salud a la gente, obviamente la calidad de vida de la gente va a mejorar. Póngame el metro ahí. ¿Eh? Póngame el metro. Bueno, sería dificultades, no solo segunda línea, sino el director de OPRET acaba de admitir 89 escaleras. Bueno, este es un problema de mantenimiento de millón y medio de pesos que hay que resolver y que no hay plata para resolverlo. Entonces tú puedes perfectamente
mejorar la calidad del gasto. Ojo, es la calidad del gasto. Pero, Perdón. sí. El Entonces, mejor uso del dinero. el mejor uso del dinero. Y eso se ha hecho, en el PRM se hizo un ejercicio y se revisaron 6.000 líneas de gasto del presupuesto nacional. Y en ese momento, eso fue para la campaña del 2016, y en ese momento se determinó, en el comparando el presupuesto de 2015 con respecto al 2016, que había posibilidades de generar una disponibilidad de fondos del orden del casi 3% del producto. El Fondo Monetario Internacional calcula que en promedio en América Latina el 2% del Producto Interno Bruto se va en desviación de fondos, en corrupción, o sea, desaparece. En República Dominicana, según los indicadores internacionales, estamos en los niveles más altos. Suponte que estemos en el promedio. Si estamos en el promedio, eso significaría 80.000 millones de pesos. O sea, mal medido, estamos hablando que podía haber entre 2.5 y 3% de disponibilidad para gastar mejor, no para bajar el gasto. Ahora, una segunda medida que es sumamente importante para poder resolver ahora mismo el problema de la deuda. Primero es la calidad del gasto, ¿no? Y en segundo lugar, y esta posición de déficit, esta situación de déficit, que nos está generando un motor, tenemos un motorcito que está funcionando, que está generando deuda pública, una deuda pública creciente, que hoy día supera el 50% del producto. Y hay que dedicar 24% de los ingresos tributarios a pagar intereses, nada más. ¿Eso es cuánto? 24% de los ingresos tributarios. A este año. Eso sería como 140.000, algo así, millones de pesos, ¿no? Y la tendencia es que esa cifra se coloca alrededor de 30 en 3 o 4 años. Eso es mucho dinero a pagar intereses. Eso es prácticamente botar el dinero. Y más aún cuando el uso del dinero para esa deuda ha sido un destino dudoso, que necesita ser auditado. Entonces, una alternativa es hacer que el gasto crezca a la mitad de lo que crece el ingreso público, ¿no? Si los ingresos públicos crecen en promedio a 9%, entonces hacer que el gasto público crezca no a 9, sino al 4.5. En los últimos 5 años ha estado, ¿cuál ha sido ese ritmo? El 9%. 9 puntos, alrededor el crecimiento, digamos, las relaciones históricas es que el gasto, el ingreso público crece más o menos igual que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. O sea, el valor corriente del producto. El producto crece nominalmente en alrededor de 9.5, el 9%. ¿El gasto? El ingreso tributario crece alrededor de 9% y el gasto crece alrededor de 1.11%, o sea, 1.11 veces el aumento del ingreso tributario. Entonces, lo que estamos planteando es, bueno, no se puede bajar el gasto porque si tú bajas el nivel de gasto, si tú tienes un nivel de gasto aquí, y tú lo bajas, tú puedes bajar el nivel de actividad económica. Lo que tienes que hacer es que suba el nivel de gasto, pero a una velocidad menor que lo que sube los ingresos tributarios. Sí, se entiende. Y así, por ejemplo, hemos hecho ejercicios y en el 2024 se corrige la situación de déficit público. Trabajando así desde ahora. Trabajando así desde ahora. Sí. O sea, bueno, a partir del presupuesto, pues el cálculo lo hicimos asumiendo que el 2018, con este año, el presupuesto se aplique tal y como está. Entonces, a partir del 2019, en 5 años, más o menos, tú llegarías a una situación de corregir el déficit del gobierno y por lo tanto le resta, ya paras el motor, ¿no?, de aumento de deuda, que es el déficit fiscal. ¿Pero se está haciendo eso o es una planificación que ustedes tienen? No, es una propuesta. Una propuesta que es ustedes una tienen. propuesta. No se está haciendo. No, Pero- no. ¿Qué dice el gobierno de eso?
No, el gobierno dice que no tiene problema de deuda. El argumento del gobierno es que no hay problema de deuda y que la deuda es manejable, pero no es una deuda manejable cuando tú tienes que dedicar, como dije anteriormente, el 24% de los intereses a pagar deuda y, perdón, el 24% de los ingresos tributarios a pagar intereses, y cuando tú tienes que pagar intereses con nuevas deudas, porque eso es terrible. O sea, se entiende que cuando hay un vencimiento del capital, tú puedes endeudarte por ese monto. O sea, si te vence un capital, tú tienes un monto, tú pagas interés y capital, ¿no? Si te vence 100, bueno, tú te endeudas en 100, reenganchas. Pero lo que no es admisible es que de eso, los intereses de esos 100, digamos, estoy inventando, que sean 10 pesos, tú te vuelvas a endeudar para pagar esos intereses. Los dominicanos cerramos el 2017 con aumentos considerables en los precios de los combustibles y aperturamos el 2018 con aumentos considerables en los precios de los combustibles, de hasta 6 pesos por galón en uno de los productos. ¿Justificados esos aumentos? El problema es que no hay transparencia. O sea, la ley dice que uno debe hasta en su casa, con una fórmula que hay, poder predecir cuál es el precio. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que dice la ley. Sí. Yo he intentado, no sé si que soy más bruto que los demás, pero he intentado muchas veces de poder predecir el precio del combustible y es imposible. O sea, cuando se dé el aumento del gobierno, cuando se compara con el aumento del gobierno. Exactamente. No tiene ninguna no hay ninguna relación entre el precio que uno puede estimar a partir de la fórmula y el precio que publica el gobierno. Entonces, eso es un problema de transparencia y le quita credibilidad a la política pública, ¿no? Porque si la idea era, que ¿se acuerdan de aquel anuncio que decía que si sube, sube? Y si baja, baja. Sí. Ese es el asunto. Y tiene que ser absolutamente, la sociedad necesita transparencia. Y si el gobierno va a subsidiar, a lo cual es legítimo, yo no estoy quitando, el gobierno tiene que decir, bueno, este mes yo voy a subsidiar en tanto. Lo que significa que cuando baje el mes que viene, digo, si baja, y no bajo completamente el precio es porque estoy cubriendo el subsidio del mes anterior. Puede ser, yo no digo que no, pero nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. Cambiando ligeramente el tema, el impacto de el retraso en la firma del pacto eléctrico, ¿cómo se reflejaría económicamente? O si entiende que no hay ninguna ventaja para el pueblo, para el consumidor. Bueno, en el fondo lo que va a hacer el pacto eléctrico es aumentar el precio de la energía. Eso es lo que va a hacer, porque aplicar una tarifa técnica es eso, ¿no? Hay que corregir la situación de déficit que tiene el sector y de pérdida que te provoca un déficit, te provoca que el gobierno tenga que transferir subsidios, ¿no? Entonces tú tienes un problema de eficiencia también de la administración. Tú tienes un exceso de empleo público, tú tienes una falta de transparencia. Por ejemplo, los estados financieros auditados de la SEDE no se conocen, no existen. Entonces tú dices, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que estamos...? ¿Y no se exhibieron ahí en no existe, la discusión del pacto eléctrico? No existe esa información, ¿no? Porque yo recuerdo una vez se retiró el sector empresarial, o varios sectores, porque no se van a conocer los datos sobre las sedes, sobre las distribuidoras. Los estados financieros auditados. Tú puedes traer datos, cualquier dato, claro, pero la credibilidad es un estado financiero auditado. Entonces, tú puedes traer números, yo te puedo dar números, todo el mundo puede dar números, ¿no? Entonces, en una cosa así, tú tienes que presentar la información lo más transparente posible. El gobierno informó que ha invertido 155.000 millones de pesos para financiar empresas pequeñas, medianas y micro. Hubo un estudio que se hizo que determinó que de cada 3 empresas pequeñas, medianas y micro que surgían, en 2 terminaban quebrándose, porque el modelo fiscal que hay no le favorece. 155.000 millones, dijo. Sí. Yo creo que eso es mucho. Pero bueno. Pero eso fue lo que anunciaron a través de diversas agencias del Estado. Esas pequeñas y medianas empresas pueden seguir operando de esa manera y quebrándose y ese dinero perdiéndose.
No, mira, la tasa de mortalidad, sobre todo de las pequeñas, es muy alta. Y eso es una experiencia aquí y en todas partes del mundo, porque se empiezan con negocios, con negocitos, no se manejan los instrumentos de planificación y administración adecuadamente, muchas veces, otras veces no hay suficiente información de los mercados, y eso ocurre con frecuencia. Eso es algo relativamente... Pero entonces todo ese dinero se pierde. No sé exactamente, primero no sabía que era ese número tan grande, voy a verificarlo, pero no sé si fue por un periodo largo. No, es un periodo de 4 o 5 años. Ah, bueno, puede ser. Pero mira, a veces se pierde, sí, muchos de esos recursos se pierden. Si se quiebra la empresa, a menos que tú puedas, que tengas unas garantías muy grandes y que puedas... Pero las MIPYMES se quejan de la estructura fiscal, de la dificultad, de que hay que simplificarlo y reducir algunos sí, montos. El problema de la informalidad tiene dos causas. Una es de un sector que no llega, sencillamente que se mantiene al margen porque es un sector relativamente pobre. En un caso extremo con fines pedagógicos, suponte tú una empresita en Liapín. Ese sencillamente está fuera del sistema, ¿no? Hasta le cuesta llegar al sistema, ¿no? Y otra causa de la informalidad es que cuando tú pasas un análisis de costo-beneficio, bueno, yo pago impuestos, pero todo lo que me implica el pago de impuestos y qué yo consigo a cambio de ese pago de impuestos. Digo, bueno, mi análisis me indica que estoy perdiendo y sencillamente no quiero pagar o no pago. Una preguntita rápida, Miguel, de respuesta también más rápida. Tu predicción sobre la tasa de cambio. Dólar, ¿se mantendrá? Hay ¿Bajará? una presión para el tipo de cambio, sobre todo por la situación de las exportaciones, que sea relativamente, como porcentaje del producto, ha disminuido en la economía dominicana. Y eso es una tendencia que se está observando. Pasará el 50 pronto. Bueno, creo que yo no me acuerdo exactamente cuánto fue en el presupuesto de 2018, pero sí estaba alrededor de un poquito más de 50. Usted que es responsable de políticas públicas en Políticas PRM, públicas, sí. en el Partido Revolucionario Moderno, comentábamos hace un ratito como lamentable el que se ha pactado la primera elección de autoridades en el Partido Revolucionario Moderno, y hay quejas incluso de algunos actores en ese partido. ¿Cómo lo ve? Bueno, primero yo no creo que ha habido un pacto. No es un pacto, porque todo el mundo va a votar. Van a votar alrededor de 520,000 personas, o sea, están hábiles para votar 520,000 personas, quizás un poco más, porque se está terminando de enviar los registros a cada uno de los pueblos para verificar. Entonces, el proceso electoral es el 18. Cada quien vota, el voto es secreto. El voto no es un voto público, no es levantando la mano. Hay dos grupos dominantes, bueno, que se imponen. Hay gente que puede pensar lo que quiera. O sea, cada ciudadano es libre de pensar y es militante. Y tiene todo el que está a mí para votar, va a votar. Hay, creo, 4 o 5 candidatos a la presidencia, 4 o 5 candidatos a la vicepresidencia. Hay alrededor de 6,000 cargos. 6,000 cargos en todo el país que se están debatiendo, incluyendo en la capital. Hay alrededor de, ayer a mediados de la tarde escuché que había como 80 inscritos para los 50 y tantos cargos que hay. Pero hay inclusive dirigentes que van a participar en esa convención que entienden que lo que se ha dado es un pacto entre Luis Abinader e Hipólito Mejía. Bueno, en un partido político, como en un país, los grupos, cuando uno va a votar una elección, hay un partido político que dice, yo quiero que voten por mí. Y eso es legítimo en la democracia. Eso es legítimo en la democracia. Hubo un grupo de ciudadanos que dijo que estaba de acuerdo, de viejos robles del partido, que estaban de acuerdo con que el candidato fuera Jesús Pérez Iglesias, y lo promovieron, totalmente legítimo. Hubo un sector del área agrícola, por ejemplo,
que decía que Leonardo Faña era el mejor candidato a secretario general. Es legítimo y tiene todo el derecho de promover a quien sea. Un grupo promovió a Paliza como presidente del partido y otro grupo dice, bueno, la mejor candidata es para secretaria general es Carolina Mejía. Va a haber coincidencia, pero cada quien toma la decisión porque va a haber votación. Yo creo que eso es lo importante, porque aquí las promociones de los candidatos no sustituye el ejercicio libérrimo de votar, y no es votando levantando la mano, Ojalá. es voto secreto. Mire, gracias. Ojalá que sea como usted lo ve, por la salud del PRM y de la democracia dominicana. Miguel Seara Hatton ha estado con nosotros. Siempre muy interesante conversar con usted. Así que gracias por venir. Las gracias a ustedes también mañana, de nuevo aquí en El Diario.